Adrián Medrano, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Sí, cabrón. Ah, un ojo colocado en cero ve la imagen del punto P en P' y el verdadero objeto P en su posición por los rayos directos. Este fenómeno espejismo se produce en el desierto y en la carretera debido a la gran temperatura de la arena y disminución de la densidad e índice de refracción de las capas que están en contacto con ella. Aunque estas capas de menor densidad ascienden con rapidez, son sustituidas instantáneamente por otras en las mismas condiciones. El caso inverso al descrito es el que se produce en la atmósfera debido a que el índice de refracción del aire disminuye al aumentar la altura, pudiéndola considerar como una sucesión de capas esféricas, de forma que la luz que procede de los cuerpos celestes, como el Sol y las estrellas, por ejemplo, de figura, para un observador situado en A, es percibida como si procediera de E'. Incluso puede verse la imagen de un astro cuya posición real está abajo del horizonte, como se indica en la figura, para el caso de la estrella S. Ah, que precisamente estamos hablando de esto. La estrella S originalmente está en esta posición, pero al observarla nosotras por el ángulo de refracción, pensamos que está en esta posición S'. Incluso este objeto E, que pudiera ser, no sé, satélite, una nave espacial, entra en la atmósfera, se refracta y la posición que nosotros observamos es esta. Pero en realidad está aquí en esta posición. Recuerden que en la anterior sesión les decía que vemos el espejismo en la carretera por la temperatura, porque el ángulo de incidencia es mucho mayor y lo que estamos observando es esto, precisamente. Y aquí es donde vemos el fenómeno del espejismo por las altas temperaturas en las carreteras, que pareciera que hubiera agua, pero es por cómo estamos observando la luz. Y en estos casos es interesante conocer estos puntos para ubicar realmente dónde está posicionada, en este caso la estrella S o el objeto E' que estamos observando. Por eso la importancia del estudio de la óptica geométrica para poder utilizar telescopios y analizar los diferentes objetos, tanto macroscópicos como algunos microscópicos. Alexis, por favor. Regla de signos. Antes de seguir adelante, conviene presentar algunas reglas generales de signos. Estas quizás permanezcan innecesariamente complicadas con respecto al caso simple de una imagen formada por un espejo plano. No obstante, no proponemos expresar las reglas de una forma que sea aplicada a todas las situaciones que encontraremos más adelante. Estas incluyen estas incluyen la formación de imágenes por una superficie reflectante o refractiva, plana o esférica, o por un par de superficies refractivas que forman una lente. Las reglas son las siguientes. 1. Regla de los signos para la distancia de objetos. Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva de la luz entrante, la distancia del objeto es positiva, del objeto S es positiva, en caso contrario es negativa. Aquí estamos viendo una figura. Aquí estamos aplicando la regla 1, que aquí está entrante, se refleja el rayo saliente, por lo tanto la distancia desde P hasta el objeto que nos va a reflejar, ya sea una superficie reflectante o refractiva, la distancia es positiva, porque el objeto está del mismo lado que la luz entrante. En este caso, cuando observamos una figura
que no está dentro de este espejo, sino que suponemos que la vemos de este lado como un objeto virtual, la distancia S en este caso es negativa, precisamente. Y aquí también en este mismo lado que estamos viendo, P entrante, si se refleja, superamos el ángulo, se refleja, como está en el mismo medio, la distancia al objeto S es positiva, pero como aquí se refracta el rayo y sale, se considera que la distancia S' es negativa. Beatriz, por favor, ¿me ayuda? Dos, regla de signos para la distancia de imagen. Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, la distancia de imagen SR es positiva, en caso contrario es negativa. 3. Regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica. Cuando el centro de curvatura se está del mismo lado que la luz saliente, el radio de la curvatura es positivo. En caso contrario es negativo. La figura ilustra las reglas 1 y 2 para dos situaciones diferentes. En el caso de un espejo, los lados entrantes y salientes son siempre el mismo. Por ejemplo, a ambos están el lado izquierdo. En el caso de la superficie refractiva de la figura B, los lados entrante y saliente están al lado izquierdo, a los lados izquierdo y derecho, respectivamente, de la interfaz entre los dos materiales. Note que en otros textos quizás se empleen reglas diferentes. Ok. Entonces volvemos a lo mismo. Está del mismo lado entrante y saliente. La distancia S es positiva del punto P a donde se va a reflejar. Pero como aquí en este caso se refracta, de aquí a aquí P es positiva, pero de aquí a aquí, aunque S' sería negativa. Esas son reglas porque vamos a poder analizar problemas y podemos definir los signos precisamente. Brian Vega, por favor. Punto focal y distancia focal. Cuando el punto del objeto P está muy lejos del espejo esférico, S igual a infinito, los rayos entrantes son paralelos. La estrella de la figura C es un ejemplo de un objeto distante de este tipo. De acuerdo con la ecuación 34.4, la distancia SR viene dada en este caso por 1 sobre infinito más 1 sobre S igual a 2 sobre S' es igual a R sobre 2. Esta situación se muestra en la figura A. El haz de rayos paralelos incidentes converge después de reflejarse en el espejo en un punto F situado a una distancia R mayor a 2 del vértice del espejo. El vértice donde los rayos paralelos incidentes convergen se llama punto focal o foco. De este modo decimos que los rayos se enfocan. La distancia del vértice al punto focal, que se denota como F subíndice 1, recibe el nombre de distancia focal. Vemos que F está relacionada con el radio de curvatura R como sigue. Ok. Si tenemos un espejo cóncavo, todos los puntos que inciden en él se reflejan en este punto focal. Ahí es donde estamos observando toda la luz que llega a ese punto y se cruzan ahí en ese rayo. Y es lo que estamos analizando, que la distancia S', o sea, del foco, del espejo al punto focal es S' y es R entre 2, donde R es la distancia del espejo al punto C y es positiva porque está del mismo lado precisamente donde están saliendo los rayos. No está por esta
por este otro segmento. Y aquí estamos considerando que la distancia S es infinita, que es lo que utilizan precisamente para ver una estrella como en este lado, y lo utilizan los grandes telescopios, porque la distancia del objeto que se está viendo al espejo del telescopio es infinita. Carlos Padilla. En la figura B se muestra la situación opuesta. Ahora el objeto se encuentra en el punto focal F, por lo que la distancia del objeto es S igual a F de R sobre 2. La distancia de la imagen SR se está dando una vez más por la ecuación de 34.4. 2 sobre R más 1 sobre S' es igual a 2 sobre R por o ¿Mande? No, es 1 sobre S' es igual a 0 y S' igual a infinito. Los rayos divergentes del punto focal se reflejan de forma de los rayos paralelos salientes en la imagen. Con el objeto del punto focal, los rayos reflejados de la figura B son paralelos al eje óptico. Se encuentra solo en el punto infinitamente alejado del espejo, por lo que la imagen está en el infinito. De esta manera, el punto focal F de un espejo esférico tiene las siguientes propiedades. Número 1. Todo rayo entrante paralelo al eje óptico se refleja a través del punto focal Y. 2. Todo rayo entrante que pasa por el punto focal se refleja paralelamente al eje óptico. ok. Entonces volvemos a lo mismo. Este tipo de espejos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a ayudar para definir precisamente grandes distancias de observación. Por eso se utilizan en los telescopios o en los radiotelescopios también, en algunos casos, que son las ondas radiales que toma el telescopio, las convierte, las analiza, las transforma y hace correcciones focales para obtener la fotografía como la de la estrella que vimos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior. En el caso de los espejos esféricos, estos enunciados se cumplen solo cuando los rayos son paraxiales. Muy bien. David, ¿me ayuda? Ojeda, ¿me ayuda con la lectura? Sí, profe. En el caso de espejos parabólicos, estos enunciados son exactamente válidos. Por ello, se prefieren espejos parabólicos en la construcción de telescopios astronómicos. Se utilizan espejos esféricos o parabólicos en linternas y faros para dar luz a una bombilla de forma de haz paralelo. Ciertas centrales de energía solar utilizan una serie de espejos planos para simular un espejo cóncavo aproximadamente esférico. Los espejos recogen la luz del sol y la dirigen hacia el punto focal, donde se encuentra una caldera de vapor. Los conceptos de punto focal y distancia focal también son aplicables a los lentes. Por lo regular, expresamos la relación que existe entre las distintas del objeto y de la imagen de un espejo en términos de la distancia focal F. 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F. Relación objeto-imagen espejo esférico. Entonces, ahí la importancia de conocer la óptica geométrica para las diferentes aplicaciones. En algunos casos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué aplicación tendría para ustedes el conocer esto? ¿Por qué conocer la óptica geométrica? ¿Alguno de ustedes ya se ha dado cuenta para qué les pudiera servir? ¿Dónde pueden encontrar aplicación de todo eso?
retrovisores de los carros. Y ya más orientado a su carrera, a su especialidad. La transmisión de datos por fibra óptica. Ujú. Mándeme. En las telecomunicaciones también, ¿no? Sí. ¿Y ustedes para su carrera, en especial para sistemas, qué aplicación le pudieron encontrar?